Entonces, vuelvo a repetirlo, yo he compartido un simulador en la plataforma. Este simulador en la plataforma es el Electronic Workbench. Este simulador tiene, bueno, yo recomiendo que lo bajen a su máquina, así como lo están viendo aquí en la pantalla. Es una carpeta que dice el Workbench, digamos versión 8. Hay otras versiones, pero bueno, esta es la que yo les estoy compartiendo. Trae estos archivos que obviamente pues, hay que ejecutar, ¿no? El software, y en su momento, si observan aquí donde lo estoy señalizando, hay un número serial, ¿sí? Este número serial, si entran ahí, van a copiar en su momento cuando se los pida este número, que es la versión profesional, como quien dice, de esta versión, ¿no? Entonces, pues con eso lo van a poder instalar. Algunos de ustedes utilizan ya otro software, ¿ok? Entonces lo pueden usar, no hay ningún problema. Yo siempre he subrayado que igualmente podemos medir voltaje, corriente, resistencia en cualquier simulador y en cualquier instrumento, como de los que hemos estado viendo. Algunos ejemplos les di, pero pues hay muchos tipos de instrumentos, ¿ok? Igualmente para las fuentes, ¿ok? Entonces, no estoy casado con algún simulador específico, solamente que en mi caso, pues yo tengo instalado este simulador, y bueno, vamos a irlo manejando, o los que quieran manejar otro, ¿no? Siempre haciendo referencia a lo que se está usando, por favor. ¿Alguna otra duda? Entonces, el viernes vamos a iniciar con la práctica 1. Vamos a tener una dinámica como de explicación del formato de la práctica y lo que van a hacer. Y bueno, cada equipo va a tener que hacer la práctica y vamos a hacer un reporte de la misma. En ese reporte, pues tenemos que observar los diferentes elementos que que se les esté solicitando en el formato. Y bueno, yo recomiendo que hagan un Word donde estén colocando las diferentes partes, conformando los temas, los subtemas del reporte, y en su momento pues van a intercalar tanto la simulación como los datos en una tabla, como los cálculos, ¿no?, que se puedan hacer de cada uno de los temas, y así se va a ir desarrollando. Pero bueno, vamos a darle tiempo el día viernes para explicar esto, y bueno, también que ustedes hagan las preguntas necesarias que tengan. Yo me comprometo mañana en la tarde a subirles a la plataforma el formato de la práctica con las indicaciones a seguir, ¿no? Para que la vayan viendo. ¿Alguna duda, observación? No, profe. Sí, es importante que ustedes manifiesten sus inquietudes o observaciones. El día de ayer estuvimos viendo algo de la presentación que no se las he subido, pero de esta presentación de lo que sería el Electronic Workbench, el Multisim. Y bueno, igual se pueden aplicar a otros tipos de simuladores. Retomo esta última parte que estuvimos viendo el día de ayer para subrayar estos elementos. Por ejemplo, cuando se va a hacer un ejercicio en algún simulador, pues se pueden hacer diferentes, pues subrayar diferentes elementos, ¿no?, de esto. Entonces, sí es importante
que vayamos observando esto. Por ejemplo, obviamente inicializar el software, colocar los componentes del circuito, ya sea rotarlo si es necesario, en lo que sería la mesa de trabajo, asignar valores a cada componente, cablear, ¿no?, los componentes conforme la arquitectura del circuito que queramos armar, y dejar suficiente espacio para que en algún momento se puedan colocar los instrumentos de medición, ¿no?, que se van a estar utilizando o que se recomiendan. Y bueno, al instalar los aparatos de medición, pues hay que buscar las diferentes opciones que nos da el software, buscando siempre que se pueda leer adecuadamente la información para cuando la van a reportar en su información, ¿ok? Entonces, sí es importante que esto lo vayamos subrayando, ¿no? Colocar instrumentos de medición en el circuito o rotarlos conforme sea necesario para que pues podamos acomodar bien la lectura, sobre todo de los instrumentos, ¿no? Conectar los instrumentos entre los componentes para medir las variables eléctricas. Acuérdense que el voltaje se mide en paralelo, la corriente se mide en serie, ¿no? Y bueno, después darle run, hay que simular el circuito y tomar las lecturas adecuadas para reportarlas en las tablas, que en su momento vamos a tener esa dinámica en la práctica, o bien tomarle una captura de pantalla para poderla llevar a nuestro reporte de práctica de forma ordenada, ¿ok? Bueno, entre eso, bueno, es copiar el circuito, ¿no?, que se está simulando. Entonces, el día de ayer habíamos al final visto algo de estos elementos. Ahorita les voy a mostrar lo que sería los elementos de este simulador, que es que tenemos aquí, y cómo se pueden llamar los diferentes componentes a lo que sería la zona de trabajo. Van a observar que esta es la zona de trabajo que se tiene y bueno, a partir de ello pues vamos a organizar los circuitos. Podemos ponerle texto, hay varios elementos que se pueden hacer aquí. Y bueno, aquí, por ejemplo, están los diferentes elementos que se han mencionado. Y si observan, podemos tener algunos menús emergentes con los cuales podemos hacer la rotación, por ejemplo, del componente para colocarlo adecuadamente según la arquitectura que queramos manejar. Y también podemos cablear el circuito, como lo que observamos aquí, y también podemos pues hacer el cambio de valores de los elementos y de los nombres de los elementos también, ¿sí? Entonces, hay varias formas de utilizar este software. Tiene muchas bondades, pero igualmente el software que ustedes quieran utilizar en la simulación de los circuitos. Bien, en este sentido, vamos a ir visualizando los elementos a partir de ejercicios. Si vamos a ver algunos ejercicios del siguiente tema. Nuestro siguiente tema, bueno, ya hemos visto el 1, 2, 3, el 4, y ahora vamos a observar este tema, el tema 5, ¿ok? En este tema 5 vamos a aprovechar el análisis de los circuitos, que ahorita solamente tenemos acotado el conocimiento a lo que sea la reducción de circuitos y la ley de Ohm, pero al mismo tiempo vamos a irlo compaginando con lo que sería un simulador, que es el que les estoy presentando, ¿sí? Entonces, recuerdo que dentro de los simuladores, pues podemos tener los instrumentos que hemos visto en su momento. Les recuerdo que el instrumento básico que vamos a estar manejando, ya sea en laboratorio o en el simulador, es el multímetro, y ya observamos que con él podemos medir corrientes, corrientes que no varían con el tiempo, corriente que sí varía con el tiempo, de corriente alterna. Podemos medir también la resistencia,
¿no?, de un determinado elemento. Podemos medir el voltaje, ya sea en corriente continua o el voltaje en corriente alterna, ¿sí? Y les recuerdo que es importante que nosotros aprendamos a usar estos instrumentos, ¿sí? Yo se los he mostrado aquí, ya les quedó el conocimiento, pero es importante configurarlo bien, el instrumento, para medir, por ejemplo, voltajes o resistencias, o para medir corrientes, ¿sí? Corrientes pequeñas o corrientes un poco más grandes, ¿no? Y acuérdense que la botonera es importante, o las diferentes opciones que nos da la perilla de un multímetro de mano o portátil. Y les recuerdo que siempre va a haber la opción de seleccionar el voltaje de corriente directa, voltaje de corriente alterna a medir, o la resistencia, o bien los diferentes elementos para la corriente, ¿no? Si es corriente directa o corriente alterna. Bien, son las partes más importantes que hemos subrayado de los instrumentos, y acuérdense que es importante que vayamos fijando en nuestro conocimiento cómo utilizarlos. Ya he mencionado que cuando utilicemos un voltmetro, ¿no? Un voltmetro, aquí lo estoy seleccionando en esta opción, nosotros obviamente vamos a poder medir el voltaje de corriente directa que en un circuito esté utilizando, o un determinado elemento. Aunque es parte de la investigación que ustedes deberían de reportar en su informe de la práctica 1, les voy adelantando que una de las características importantes de un voltmetro es que presenta una resistencia interna idealmente infinita. O sea, es una resistencia interna muy grande, del orden de gigaohms, de tal forma que ese instrumento pues ofrece un paso a la corriente muy, muy grande. Entonces, obviamente no afecta al circuito cuando nosotros lo utilizamos en paralelo, ¿sí? Acuérdense, el instrumento del voltmetro se utiliza en paralelo. En cambio, si nosotros vamos a utilizar un amperímetro, ¿no? Aquí les estoy colocando en rojo cómo se puede seleccionar un amperímetro en este instrumento, y obviamente marcando aquí la tecla para la corriente directa, pues vamos a poder medir corrientes pequeñas. Y vuelvo a subrayar que con la entrada que tenemos aquí en la parte de abajo podemos medir corrientes grandes, ¿no? Más grandes de 1 amper, hasta 10 amperes. Bueno, entonces, la característica importante que que se esperaría que ustedes investigaran e incluyeran en su marco teórico de esta práctica 1 es, entre otras cosas, del ampérmetro, que el ampérmetro presenta una resistencia interna idealmente de 0 ohms, o sea, tiene una resistencia muy, 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 muy pequeña. Por ejemplo, podríamos decir que es una resistencia extremadamente baja, ¿sí? Y esa resistencia lo que hace es que es comparable con un cable, de tal forma que cuando se utiliza el ampérmetro en serie, en un circuito, que es como se utiliza, es transparente en el circuito, de tal forma que no altera el comportamiento del mismo, ¿sí? Entonces aquí vuelvo a subrayar dos características de cada uno de estos instrumentos, que en su momento ustedes de forma formal van a reportar como parte del marco teórico de investigación de la práctica 1. Obviamente, pues buscando las referencias adecuadas para hacer esto. Bien, entonces vamos a entrar... Profe, ya dejó de compartir pantalla. A ver, permítame un momento. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se acaba de dejar de compartir, ¿verdad? ¿O no estábamos compartiendo la pantalla? No me estaba compartiendo. Cuando suceda eso, avísenme inmediatamente, ¿sí? Porque luego uno no alcanza a percibirla. Bien, entonces, ¿sí vieron lo que indicaba yo de los instrumentos? Hola. Bueno, indicábamos que en la clase anterior también estuvimos viendo los instrumentos. ¿Sí los están observando?
¿Sí se está observando la pantalla compartida? Sí, profe. Sí, acuérdense que hemos visto estos instrumentos, la introducción, y hemos visualizado cómo medir un voltaje, una corriente con el voltmetro, el voltaje con la corriente, el ampérmetro, ¿sí? Y entonces mencionábamos, recordando ahorita cuál es la configuración para medir el voltaje, observen aquí, ¿no? Seleccionando estas entradas y estos botones que tenemos aquí para voltaje, o bien seleccionando lo que sería para el ampémetro, las entradas correspondientes, ¿no? Y obviamente los botones adecuados, ¿no? Aquí tenemos estos botones, bueno, este casi no se ve, déjenme cambiarlo. Acuérdense que aquí tenemos los botones para seleccionar un ampérmetro, ¿no? Aquí lo observamos. Y obviamente seleccionar estos botoncitos que tenemos aquí, ¿sí? Para corriente directa y bueno, para corrientes pequeñas, ¿ok? Entonces es importante volverlo a subrayar porque obviamente nos va a hacer falta esa práctica de entrar al laboratorio a verlo. Aquí ya había yo mencionado que el voltmetro presenta una característica que ustedes van a investigar. Investiguen las características del voltmetro, repórtenlo en su marco teórico de la práctica 1, una cuartilla, no sé, una cosa sencilla, pero uno de los elementos que ustedes van a sustentar en su investigación es que un voltmetro generalmente, bueno, en su característica importante es que tiene una resistencia interna prácticamente que tiende a infinito, o sea, muy grande. Esa resistencia interna muy grande lo que ocasiona es que cuando nosotros lo utilizamos en un circuito para medir el voltaje y el voltaje se mide en paralelo, entonces el instrumento es transparente para el circuito, no lo afecta, ¿ok? Otra de las características que deben de investigar es las características de lo que sería el amperímetro o ampérmetro. El amperímetro o ampérmetro, las dos características importantes que nosotros vamos a reportar en nuestra investigación en el marco teórico de la práctica, acuérdense, no más de una cuartilla, pues es que presenta una resistencia interna, la resistencia interna del amperímetro o ampérmetro, que idealmente es igual a 0, o sea, es una resistencia muy, muy baja, de tal forma que es transparente al circuito cuando se utiliza en serie, ¿ok? Cuando se utiliza en serie. Un amperímetro o ampérmetro se utiliza en serie para medir la corriente. Entonces, son elementos que les estoy subrayando como ayudantía de su marco teórico. Investíguenlos, susténtenlos con alguna referencia formal para que, bueno, esa parte la vayan teniendo para la práctica, ¿no? Ya el viernes arrancamos esa práctica y les voy a dar 8 días para terminarla, ¿ok? Con su reporte. Bien, entonces recuerden que al utilizar un amperímetro o ampérmetro, dependiendo del instrumento que se esté utilizando, pues vamos a seleccionar determinadas opciones o botones, ¿no? Como el que estoy indicando aquí para corriente directa. Y estos elementos que tenemos aquí, ¿no? Estos que estoy indicando otra vez en rojo, para configurar el aparato, el multímetro, como amperímetro. En la parte de arriba para medir corrientes muy pequeñas, en la parte de abajo, en esta entrada que tenemos aquí, para medir corrientes muy grandes. Bien, ¿observaciones o preguntas de esto? Ninguno. Bueno, entonces vamos a ir viendo estos ejercicios, pero antes voy a compartirles, ya estando instalado el instrumento, el software. Ya estando instalado el software, ¿todos pueden ver lo que estoy compartiendo?
Sí, profe. Sí, esta es, digamos, la interfaz gráfica de lo que es una de las interfaces gráficas de lo que sería el Electronic Workbench, ¿sí? Como ya lo mencioné el día de ayer y lo van a estudiar ustedes un poquito más, aquí tenemos en la parte de arriba lo que sería los menús, los diferentes menús, ¿sí? Si observan, no sé si se alcanza a ver que muevo el cursor, el ratoncito, porque aquí no puedo dibujar, ¿no? Dentro de la interfaz. Sí se ve, profe. Sí. Miren, en la parte de aquí arriba de Design Toolbox, tenemos el menú básico, este menú básico. Voy a seleccionar aquí la primera opción. Si observan, acaba de abrirse esta pantalla, ¿sí? Que nos permite visualizar los diferentes componentes que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Igualmente, aquí tenemos la segunda opción. Y si observan esta pantalla que este menú que emerge, ya cambió, ¿sí? Porque estoy observando ahorita el menú, el submenú de lo que sería los componentes básicos, ¿no? Después podríamos observar que es de los diodos, después serían los transistores bipolares, etcétera, ¿no? Si observan, aquí tenemos una gama amplia de lo que serían los transistores. Algunos son bipolares, algunos son tipos MOSFET o JFET, pero nosotros vamos a estar utilizando principalmente estas dos opciones. Voy a cerrar este menú emergente y observen que posicionándome aquí en la parte de trabajo, estoy moviendo la interfaz gráfica del multímetro que ya tengo abierto aquí. Si observan, le doy doble clic a la imagen del multímetro XMM1 y sale su menú. En este menú podemos seleccionar, como lo tengo ahorita, para medir resistencia, o sea, como un ohmmetro con el omega. También podemos traer del menú a la derecha. Si observan, le estoy dando aquí menú a la derecha y me obtiene otro multímetro. Y le doy doble clic a este otro multímetro y sale el menú emergente del multímetro. Siempre va a estar seleccionado en voltaje. Voltaje puede ser continuo o puede ser alterno. Con estos botones, se observan, estoy pasando de continuo a alterno o puedo seleccionarlo como en la A para lo que sería el amperímetro, ¿sí? Y también puedo seleccionar que sea continuo o que sea alterno. Si no lo tenemos bien seleccionado, obviamente, pues las lecturas no van a salir adecuadamente, ¿sí? Entonces, este es el menú de lo que sería lo que sería el multímetro, ¿no? Que es lo que vamos a estar viendo ahorita. Otro de los componentes o instrumentos que podemos traer aquí a la mesa de trabajo es este que tenemos aquí, que sería el generador de funciones. Si observan, lo saqué de la parte del menú a la derecha que tenemos de instrumentos, ¿sí? Y así podemos ir trayendo los diferentes instrumentos a lo que sería esta zona de trabajo, ¿sí? Si le damos doble clic a lo que sería el icono del instrumento, pues ya se muestra las diferentes opciones que tenemos, por ejemplo, en este generador de funciones, que sería una función senoidal, una función triangular o una función cuadrada. En su momento, pues vamos a verlo con detalle, ya que lleguemos al tema de utilización del osciloscopio y del generador de funciones, ¿ok? Entonces, aquí tenemos varios instrumentos que nosotros podemos manejar en algún momento. Tenemos un watómetro, y por aquí vamos a tener, déjenme ver dónde está, el osciloscopio, ¿no? Que es como la cuarta opción. El osciloscopio, y cuando le damos doble clic al osciloscopio, emerge esta interfaz que en su momento vamos a aprender, ¿no? Este osciloscopio en el simulador tiene 2 canales. Entonces, ahorita no los voy a explicar, en su momento lo vamos a aprender, ¿ok? Entonces, esta es una parte de lo que sería el simulador Electronic Workbench, ¿ok? Bien. Como ya les indiqué, si nos vamos aquí al menú que tenemos para los componentes, podemos mandar a llamar los componentes, pero
También si utilizan el botón derecho del ratón, va a aparecer este menú emergente. Este menú emergente me va a permitir en algún momento a lo mejor copiar o cortar, etcétera, los diferentes elementos. También me va a permitir aquí pues poner algún cableado, algunas uniones con este menú que emerge, o en el Place Graphics me va a permitir colocar un texto, ¿no? Por ejemplo, podemos colocar aquí figura 1, ¿no? Entonces, para que esto quede aquí, lo podemos mover. Si lo seleccionamos, pues lo movemos, ¿no? De su posición. Bien, seleccionando este elemento, por ejemplo, el multímetro, está seleccionado con el botón derecho, me aparece otro menú que me permite en esta opción, pues, rotarlo 90 grados o rotarlo otros 90 grados, ¿no? Para que podamos colocarlo en posición según corresponda o según nos permita también el área que tenemos del circuito. Si lo deseleccionamos y damos clic en la área de trabajo y volvemos a colocar clic derecho con el ratón, pues entonces podemos ver que podemos colocar aquí también los componentes. Le damos clic y aparece el menú que emergió cuando yo le di clic a los iconos que están arriba en el submenú, arriba de Design Toolbox a la izquierda, en la parte superior. Por ejemplo, aquí si yo puedo seleccionar algún tipo de fuente, me va a mostrar, por ejemplo, aquí una fuente de corriente alterna, de voltaje, porque tiene más menos, es de voltaje, o una fuente de corriente directa. Para el voltaje siempre va a aparecer el símbolo de las fuentes, casi siempre. Y podemos usar dos tipos de tierra. Vamos a usar el que en los circuitos eléctricos se recomienda, que sería que es el símbolo de tierra. Ahora bien, toda simulación siempre va a requerir que nosotros coloquemos un nodo de tierra para que el simulador pueda hacer su trabajo. Si observan, entonces aquí tenemos seleccionadas las fuentes de voltaje. Podemos cambiar de otro tipo de fuentes. Aquí hay varios tipos de fuentes, o podemos irnos a las fuentes de corriente, ¿no? Que tenemos aquí. Si nosotros seleccionamos esta fuente de corriente directa y le damos OK, pues entonces vamos a poder seleccionar, colocar aquí esta fuente. Si al mismo tiempo volvemos a llamar al menú y ahora seleccionamos en este menú emergente que estoy mostrando componentes básicos, pues podemos seleccionar, por ejemplo, un resistor. Estos resistores pues podrían ser todos los que tiene, o nada más en términos de ohms, o en términos de kilo ohms, o en términos de mega ohms, ¿no? Por ejemplo, si nosotros colocamos aquí un resistor en el orden de kilos, de, no sé, 2.2 kilos, entonces él selecciona este elemento. Por lo general, para resistores de 4 bandas comerciales, se recomienda, la tolerancia es del 5%, por eso mismo aquí, por default, va a sacar el 5%, pero también podemos cambiarlo al 1%, o bueno, visualizar todos los de porcentajes, ¿no? Que se tengan. Si le doy OK, entonces puedo arrastrar lo que sería este componente, que es un resistor 2. ¿Por qué es el resistor 2? Lo voy a rotar, porque aquí ya tenemos un resistor 1 de 1 kilo ohm. Entonces, cuantos resistores nosotros queramos poner en el simulador, pues los va a renombrar. Nunca les va a poner el mismo nombre, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener aquí, por ejemplo, estos componentes. Podemos mandar a llamar lo que sería otra fuente, por ejemplo, de voltaje, ¿no? Una fuente de voltaje continuo, y podemos colocarlo por aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo cableamos? Pues nada más dando clic en el elemento, en una de las terminales del elemento. Cuando quieran dar o hacer este tipo de cableado que estoy mostrando, pues den clic en la superficie. Por ejemplo, hoy voy a dar otro clic y entonces puedo pues cambiar de dirección el cableado, ¿no? Entonces aquí podemos hacerlo de esta forma. Si observamos, estamos colocando un circuito de una forma simple, ¿no?
si yo quiero medir el voltaje de este circuito, pues selecciono un multímetro, coloco la opción B, que es de voltímetro, y la opción de corriente directa, porque ahorita voy a medir corriente directa, ¿no? Entonces, esto lo puedo mover de posición, de tal forma que nosotros podamos visualizar aquí la utilización del voltmetro, ¿no? Entonces, yo recomiendo que cuando utilicen este tipo de instrumento, pues los datos del voltmetro, las características del voltmetro estén cerca del mismo voltmetro para que no nos hagamos bolas, ¿no? Si nosotros aquí le damos correr, la simulación la va a correr. ¿Por qué la va a correr? Porque ya tenemos aquí un símbolo de tierra dentro del área de trabajo. Si no tuviéramos el símbolo de tierra, o sea, si esta tierra yo la quito de aquí, o sea, la voy a borrar y le doy correr, el software me va a decir que necesita que coloquemos una tierra donde estén referenciados los voltajes en los nodos, ¿ok? Bien, entonces vuelvo a sacar el símbolo de tierra, me voy aquí a colocar elementos en la opción de fuentes, de voltaje. Tenemos aquí la opción de símbolo de tierra, como lo están visualizando en esta interfaz gráfica que emerge. Le doy OK y lo arrastro y lo coloco donde yo quisiera colocarlo, ¿no? Por ejemplo, lo voy a colocar aquí. ¿Por qué lo puedo colocar aquí? Porque está relacionado con el negativo de la fuente. Entonces, ahora sí me va a permitir hacer la simulación. La simulación se corre y entonces aquí en los instrumentos se saca la muestra de lo que obtendríamos, ¿ok? Bien, hay muchos elementos que debemos de mencionar, pero pues estos son los más esenciales, ¿no? Acuérdense, en la parte superior, como lo estoy indicando con el ratón, tenemos un símbolo para correr la simulación, es como un rayito amarillo, ¿sí? O bien aquí en simulación, en el menú de arriba superior, en la parte de Simulate, pues tenemos también para simular el run, ¿no? Y para poder mover los elementos, para poderlos integrar, para poder, digamos, hacer el movimiento de incluir otro elemento en la simulación, siempre debo de apagar la simulación, ¿sí? Entonces, cuando lo simulo, bueno, pues ya va a ser la simulación de esto, ¿no? Entonces, aquí estamos colocando, por ejemplo, otro elemento. Voy a borrar el elemento que es el de la fuente de corriente y entonces, si observan, desaparece todo el cableado que está unido a él y bueno, nada más me deja por aquí un nodo, pero no me afecta mucho en eso, ¿ok? Si nosotros quisiéramos medir la resistencia equivalente que está viendo esta fuente, como ya lo mencioné, primero apagamos la simulación. Después desconectamos este instrumento, lo vamos a desconectar, el instrumento borrando los cables, ¿ok? Y bueno, lo que vamos a hacer aquí ahora es desenergizar el circuito, o sea, voy a desconectar la fuente, ¿no? Y lo que voy a hacer ahora es utilizar este instrumento como ómetro, ahí lo estoy colocando como ómetro, y voy a colocar aquí el instrumento, miren, lo coloco aquí y lo coloco en la parte inferior, ¿no? Aquí, estoy ignorando la fuente está desconectada. Entonces, corro el simulador y me va a dar la resistencia equivalente, que es el paralelo de estas dos resistencias que tenemos aquí, R2 y R3, ¿sí? Entonces, acuérdense, cuando vayamos a utilizar un ómetro para medir una resistencia o una resistencia equivalente en un circuito, si es que se puede, ¿no? Porque hay algunas restricciones, debemos de desenergizar el circuito, quiere decir desconectar la fuente para utilizar el ómetro, ¿ok? Entonces, apagamos el simulador y si observan el simulador, está ahorita apagado, ¿sí? Pero las lecturas se quedan aquí. ¿Sale? Bien, les voy a mostrar otra forma de hacer las lecturas, ¿sí? Vamos a quitar el instrumento del circuito y vamos a visualizar no con un multímetro, sino con un display de simulación. Vienen aquí al menú, no sé si todos alcanzan a ver dónde me posicioné en este momento.
Sí. Sí, entonces aquí en este icono que tenemos aquí, nos saca estos elementos en su menú. Lo voy a volver a colocar. Me voy a colocar en el icono que dice Place Indicator y lo que vamos a hacer es observar ahora el menú emergente diciéndonos qué es lo que queremos utilizar de indicador. Aquí podemos utilizar si tiene la letra A, pues es un ampérmetro. Sí, el ampérmetro puede estar configurado en vertical o en horizontal, ¿sí? Ahorita lo voy a colocar en horizontal y se alcanza a ver que el positivo está a la izquierda, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí el positivo, ¿ok? Si observan, el positivo está a la izquierda, el negativo está a la derecha. Si quisiera cambiar esto, sin cambiar de instrumento, le doy clic con el botón derecho y entonces puedo decirle que cambie el fit horizontal. Entonces ya cambió el positivo ahora a la derecha y el negativo a la izquierda. Bien, si yo quisiera medir la corriente con este indicador, también lo puedo hacer. Es un indicador, digamos, simulado, que nos está simulando un ampérmetro, ¿sí? Entonces voy a darle run, voy a correr la simulación y aquí me está indicando que hay 8.008 miliamperes, ¿sí? Entonces hay esta corriente circulando aquí. Si ustedes dijeran, si no quiero usar eso, quiero usar el multímetro, porque pues, por eso estoy tomando ahorita mi práctica para hacerlo, bueno, pues entonces podemos usar este multímetro o lo ponemos en opción A de amperímetro y vamos a colocar no corriente alterna, sino corriente directa, asegurarnos que esté en corriente directa. Entonces lo que voy a hacer es desconectar por este lado el circuito. Voy a colocar, ahorita, bueno, idealmente, pues deberíamos de colocarlo de una forma donde nos especificara la dirección de la corriente, pero lo voy a hacer de forma arbitraria, ¿sí? Colocando el positivo en el negativo y el negativo en el nodo de tierra, ¿sí? Entonces voy a correr la simulación y lo que va a resultar es que como lo coloqué mal, me va a decir que es negativo, es menos 8 miliamperes. Lo vuelvo a subrayar, jóvenes. No hay corrientes negativas, ¿sí? Excepto que se especifiquen por una fuente, pero no hay corrientes negativas. Entonces, aquí ya sabemos que está mal conectado el instrumento. Paro la simulación y lo que hago es conectarlo adecuadamente, ¿sí? O indicar que el negativo es porque estamos midiéndolo al revés. Entonces, aquí vamos a colocar el negativo y aquí vamos a colocar el positivo. Los cables se están cruzando, pero mientras no haya un nodo, el simulador pues no lo toma como un punto donde se unen, sino simple y sencillamente están cruzándose. Bien, se observan, y así lo esperaríamos, la corriente en la parte antes de la fuente y la corriente después de la fuente es la misma. ¿Por qué? Porque pues estamos viendo la corriente de la fuente, ya sea abajo o hacia arriba, ¿sale? Entonces, este es, digamos, un ejemplo de cómo podemos nosotros intercalar los diferentes componentes. Yo preferiría que utilizaran el multímetro, pero también sé que muchas veces es más fácil y factible utilizar lo que sería este display, ¿no? Este display de simulación para indicar las diferentes corrientes, no abusando de ellos, o sea, no colocando uno tras otro, sino adecuadamente, ¿ok? Entonces, también podemos utilizar en este momento para la simulación, puedo traer otro multímetro y voy a colocar aquí el multímetro ahora, este otro multímetro lo voy a colocar aquí y le voy a decir que mida un voltaje de corriente directa. Vamos a ver qué es lo que nos dice el simulador, ¿no? Entonces, como todos ya sabemos, la fuente de voltaje de 12 volts está en paralelo a R3 y está en paralelo a R2. Por lo tanto, pues esperamos que el voltaje que esté en estos dos resistores sea el voltaje de la fuente, ¿sí? Y así podemos hacer las mediciones, colocar los componentes y cablearlos adecuadamente según la arquitectura que nos estén indicando. Ahora bien, si yo esto lo voy a mandar a un reporte, ¿no? Si yo esto lo voy a mandar a un reporte, entonces paro la simulación se queda como tal y lo que puedo hacer es marcar
el circuito. Bueno, ahorita ya se movió. Si observan, en este movimiento que estoy haciendo, se observa que estos instrumentos se mueven a la hora de mover el marcado del circuito, pero si no lo hacemos así, bueno, pues podemos hacer el marcado. Con el marcado del circuito podemos, con el botón derecho, pues copiar el circuito, pero es casi seguro que las lecturas de los simuladores no se van a copiar. Lo vamos a ver perdón, ¿sigo compartiendo? ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? El programa. El programa, ¿verdad? Bueno, me voy a cambiar. Es que desafortunadamente apenas estoy aquí con esto. Y bueno, ahorita están viendo una hoja de circuitos de Word, ¿sí? Bien, voy a abrir una nueva hoja de Word. Ah, pero creo que ya se perdió, ¿verdad? ¿Sí la siguen viendo? Una hoja nueva de Word. ¿Sí? ¿Están viendo una hoja en blanco de Word? Bueno, aquí, sí, profe. Aquí voy a pegar el circuito. ¿Se acuerdan que lo marqué? Aquí ya lo pegué el circuito. ¿Observan? Aquí ya está pegado el circuito, ¿sí? Si lo quiero manipular, pues ya saben que hay que decirle que ajuste al texto en cuadrado y entonces nosotros ya podemos mover el circuito aquí en nuestro reporte. Supongan que aquí lo vamos a injertar. El problema de esto es que, si observan, no se vinieron las interfaces de los multímetros. Por lo tanto, pues no va a aparecer aquí las lecturas, ¿sí? Tengan mucho cuidado con eso, porque si no están las lecturas y reportan la simulación, pues no vamos a saber cuál es la simulación realmente, ¿sale? Entonces, vuelvo a lo que sería el simulador para indicarles que a lo mejor si le dan copiar pantalla y lo llevan a Paint, entonces pueden observar que en Paint sí se va a visualizar los diferentes elementos que nosotros queramos reportar, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a observar esto, se los voy a compartir. Estoy ahora en Paint, ¿no? Y si observan, en Paint tengo el circuito, lo he copiado. Entonces aquí, pues es muy fácil, ¿no? Decirle al Paint que queremos copiar el circuito con su simulación, ¿no? Y lo podemos llevar a lo que sería el Word, ¿no? Entonces nos vamos al Word y ahí lo podemos colocar y lo podemos manipular a nuestro antojo, ¿no? Aquí volví al Word y si observan, estamos colocando aquí la imagen de la simulación para nuestro reporte. Y esta imagen, pues sí nos va a indicar todas las lecturas, ¿no?, que se tengan en el circuito. Entonces, se los estoy dando de ejemplo para que lo hagan de esa forma o aseguren que siempre se vean las lecturas, ¿no?, para colocarlas en su reporte y no les vaya a faltar, por favor, porque si no luego se vuelve un relajo y les tengo que regresar los informes sin calificación. ¿Ok? Voy a volver al simulador y ustedes me indican si hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer de esto. Gracias, Miguel. ¿Alguien más que quisiera dar alguna observación? No, ninguna. Todo bien, profe. Definitivamente hay que usar el simulador, o cualquiera que quieran usar, lo vuelvo a subrayar, pueden usar el que quieran ustedes, pero es importante que lo usen para que ustedes puedan pues dominar la simulación de los circuitos y que después cuando vayamos al laboratorio o puedan ir al laboratorio en físico, pues les sea más fácil, ¿no? Porque ya saben cómo usar un voltmetro, cómo usar un ampérmetro, etcétera, ¿no?
cómo usar una fuente. ¿Sale? Ahora bien, les voy a dar una sugerencia. A lo mejor 3 integrantes de un equipo, unos usan el Electronic Workbench, otro usa cualquier otro simulador, ¿no? Lo importante es que ustedes a la hora de hacer su reporte, coloquen los circuitos con las simulaciones y que se lean adecuadamente. Y después, pues le ponen una nota en bibliografía de cuál es el simulador que se está usando para tal o cual o cual circuito, ¿sí? Entonces ahí pueden sacar algunas referencias en el mismo reporte a partir de lo que estén usando. Si observan, ya sea que utilicen el Electronic Workbench o que utilicen cualquier otro simulador, de todos modos las lecturas van a ser las mismas prácticamente porque están simulándose de una forma idealizada, ¿no? Entonces no creo que vaya a haber ningún cambio. Si hay cambios, son cambios muy pequeños, ¿no? Tal vez del orden del 1 o del 3%, entonces eso es insignificante y no importa, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces, muy semejante a los ejercicios que les dejé de tarea, tenemos estos ejercicios que vamos a estar viendo en estas clases, ¿sí? Bien, vamos con la ayuda de todos, vamos a hacer estos ejercicios, ¿ok? Bien, ahí pónganse abusados con su calculadora y con los diferentes conceptos, ¿sale? Bien, equipo 1, ¿cuáles elementos están en paralelo y cuáles están en serie? En paralelo están R2 y R3. ¿Y en serie? R1 con las... Sí, Con con la la fuente. conjunción de R2 y R3. Ok, equipo 2, ¿cómo sacamos la reducción del circuito? Sería primero resolver las que están en paralelo y después con esa equivalente hacerla en serie con la resistencia 1. Ok, ¿y qué caso tiene hacer la reducción del circuito en este momento? ¿Cuál es nuestro objetivo de reducir el circuito? Para poder determinar la corriente en I3. Primero En la I3, total y después exactamente. obtener la I3. Ok, entonces lo que queremos es obtener esta corriente, la corriente I3. Como no sabemos cómo obtener la corriente I3, o sea, es una incógnita y en este momento no sabemos cuál es el voltaje en estos elementos, observen que la fuente es de 54 volts, pero no está paralela a R2 y R3, por lo tanto no sabemos cuál es el voltaje que hay aquí. Primeramente tenemos que calcular el voltaje en R1, por ejemplo, para poder visualizar cuál es el voltaje en R2 y R3. Teniendo el voltaje en R2 y R3, pues entonces podemos calcular esta corriente por ley de Ohm. Para lo cual, como ya lo están mencionando, pues hay que reducir el circuito para obtener una corriente que circula o se le está demandando a esta fuente. Esta corriente de la fuente es igual a la corriente que circula en R1 porque están en serie, ¿ok? Entonces, equipo 4, si está por ahí el equipo 4, si sacamos la resistencia equivalente de la fuente, que está viendo la fuente, ¿a qué es igual, por favor, equipo 4? ¿No hay alguien del equipo 4? Sí, igualmente los demás para corroborar. Por favor, los demás también, ahorita que nos responda el equipo 4, para que lo corroboremos, ¿sí? Mientras tanto, bueno, voy a colocar esto de otra forma para que recuerden siempre que el paralelo de dos componentes o más
es el inverso de la suma de los inversos, ¿ok? Alguien que lo corrobore, por favor. Como estamos observando que son kiloohms, ¿son 6 kiloohms o 6 ohms? Kiloohms. Son kiloohms. Siempre verifiquen eso, porque luego los elementos no todos son en términos de kilos, ¿no? Hay variaciones. Entonces aquí son 6 kiloohms. Por favor, dos que me lo verifiquen. Sí, sí está bien. Ok. Sí, está bien, profe. Sí, sí está bien. Está bien, Equipo profesor. 5, equipo 5, ¿cuál es el voltaje en R1? Según la ley de Ohm. Sería 54 volts, ¿no? El mismo. No, no son 54 volts. Acuérdense que la ley de Ohm nos permite calcular cuál es el voltaje en los elementos. La ley de Ohm dice que la corriente por la resistencia me va a dar el voltaje. Aquí estoy especificando que quiero el voltaje en R1. Sí, por lo tanto voy a encontrar la corriente en R1 y obviamente voy a utilizar el valor de R1. Como ya lo subrayé aquí, la corriente que se le está demandando a la fuente es igual a la corriente en R1 porque están en serie los dos elementos, ¿ok? Entonces, aquí nos faltaría indicar que la corriente de la fuente es igual a ¿qué? Pues es igual al voltaje de la fuente, según la ley de Ohm, entre ¿qué? ¿Entre qué? La resistencia. Entre la resistencia equivalente, ¿ok? Que está viendo la fuente. Acuérdense que este circuito lo estamos minimizando de tal forma que lo estamos observando de la siguiente forma. Esta sigue siendo mi fuente de 54 volts y esta es la resistencia equivalente que ve la fuente. Es la resistencia que ve de todo el circuito, ¿ok? Entonces, si yo calculo aquí la corriente de la fuente va a ser igual a la misma corriente que circula en este elemento. Por lo tanto, puedo utilizar esta expresión que estoy indicando aquí, que sería el voltaje de 54 volts entre 6 kiloohms. ¿Cuánto nos da esto, equipo 5? Nos da 9. ¿9 qué? miliamperes. Exactamente, son miliamperes. Si estás dividiendo 54 entre 6 te da 9, pero estos kilos, cuando suben, ¿no? Pues se convierten en milis. Acuérdense, esto es muy importante, porque si no, luego perdemos la cantidad real de la unidad de la magnitud y entonces, pues, nos empiezan a fallar los cálculos, ¿sí? A ver, entonces ahora sí, sabiendo que la corriente en la fuente es igual a la corriente en la resistencia 1 porque están en serie, entonces tenemos aquí 9 miliamperes para el equipo 1, perdón, para el equipo 5, que es el que ahorita nos está ayudando, por la resistencia, pero de R1, ¿no? Estos son 2 kiloohms. ¿18 volts? Sí, se va a kilos con milis y nos quedan 18 volts. Observen todos aquellos que primero tenemos aquí el positivo y el negativo debido a la dirección de la corriente, ¿sí? Observen que el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a 18 volts. Quiere decir que el voltaje en este nodo, si voy a medir el voltaje en este nodo, ¿sí? Entonces voy a tener el voltaje de la fuente. A ver, el voltaje en el nodo 1, vamos a decir que este es el nodo 1, va a ser igual al voltaje de la fuente, que se disminuye 18 volts porque hay una caída de voltaje en R1, ¿no? Menos el voltaje en R1 es igual a ¿cuánto? 54 volts menos 18 volts, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Volts. ¿Perdón? Es 36 volts.
36 volts, ¿ok? Entonces observen que aquí tenemos 36 volts. ¿Qué quiere decir el voltaje en B1? Bueno, lo voy a poner lo voy a poner en rojo y créanme ahorita que este instrumento que estoy colocando aquí es un voltmetro. Entonces voy a medir el voltaje en el nodo 1. Voy a colocar aquí el positivo del voltmetro y voy a colocar aquí el negativo del voltmetro. Este es el negativo. Aquí les estoy enseñando que cuando medimos un voltaje en un nodo, se mide con respecto a tierra, ¿sí? Si yo esta B1 la amplío aquí la voy a ampliar, voy a poner voltaje en el nodo 1. Cuando nada más tiene un subíndice, quiere decir que voy a medir el voltaje en un punto, en un nodo, y siempre se mide con respecto a tierra, ¿ok? Entonces el otro subíndice de esto es 0, que quiere decir que es tierra. Entonces yo lo mido de esta forma y por lo tanto ya veo que R2 y R3 van a tener el voltaje 1. ¿Ok? Entonces ya lo medí, tienen el voltaje 1. Entonces ahora sí, voy a obtener la corriente 1. La corriente 3, perdón, la corriente 3, que es la que me interesa, va a ser igual a ¿qué? Pues la corriente 3 es la que circula en el elemento R3, por lo tanto utilizo la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, la corriente 3 es igual al voltaje en donde, en R3, entre la resistencia 3. El voltaje en R3 es igual al voltaje 1 del nodo 1 entre R3. Esto quiere decir que el voltaje en R3 es de 36 volts y la resistencia en R3 es de 6 kilo ohms. ¿Esto cuánto nos da? 6 miliamperes. 6 miliamperes. Entonces observen que estamos utilizando la reducción de los circuitos y la ley de Ohm para determinar la corriente I3, que es la que nos están solicitando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues como no nos están dando más que el valor de la fuente y las resistencias, encontramos la resistencia equivalente que ve la fuente. Esta resistencia equivalente que ve la fuente la tenemos aquí dibujada y con ello calculamos la corriente de la fuente, la corriente que se le está demandando a la fuente. Esa corriente observamos, regresando a nuestro circuito original, que es la misma corriente que está circulando en R1. Por lo tanto, pues en R1 hay esa corriente, ¿sí? Que calculamos. Y es la que vamos a utilizar aquí para calcular el voltaje que está cayendo en este elemento. Ahorita es un resistor, pero puede ser un capacitor, puede ser un inductor, etcétera, ¿no? Claro que las señales van a cambiar, pero bueno, este es el elemento, es un resistor de 2 kilo ohms y observamos que el voltaje que está cayendo en ese resistor de 2 kilo ohms es de 18 volts. Quiere decir que hay una disminución de voltaje. Aquí lo voy a colocar para que lo observen. Aquí a la entrada hay 54 volts, pero a su salida hay 36 volts. Que es el voltaje del nodo que hemos calculado, ¿ok? Y con ello, pues ya sabemos cuál es el voltaje en R3. ¿Por qué? Porque si observamos, este voltaje del nodo 1 es el voltaje de R2 y R2 está en paralelo a R3 y cuando los elementos están en paralelo tenemos el mismo voltaje, ¿ok? Entonces con eso, pues ya tenemos los elementos suficientes para que por ley de Ohm, la ley de Ohm siempre nos va a permitir calcular una sola incógnita. Igual las leyes de Kirchhoff, se lo voy adelantando. La primera ley de Kirchhoff y la segunda ley de Kirchhoff nada más nos permiten calcular una sola incógnita. ¿Ok? Entonces ya en su momento lo vamos a ver. Bien, hasta ahorita tenemos el resultado. ¿Hay alguna pregunta, alguna observación de esto? Bueno, voy a pasar a la siguiente lámina. Si hay preguntas, me las indican. En esta lámina ya fui a mi simulador. Observen, ya fui al Electronic Workbench. Ya armé el circuito. Y como a mí me interesa saber
cuál es la corriente, lo que puedo hacer es medir la corriente. Esta es la corriente en R3, esta es mi corriente I3. Es lo que a mí me están preguntando, es lo que me interesa, y aquí está la corriente. ¿De cuánto nos dio? De 6 miliamperes. Ya lo comprobé matemáticamente, o sea, con el análisis, y ahorita lo estoy simulando. Y si vamos al laboratorio y armamos este mismo circuito, pues me va a dar aproximadamente 6 miliamperes. Equipo 6. Equipo 6. ¿Está por ahí alguien del equipo 6? ¿No hay nadie del equipo 6? ¿Les ponemos falta a todos? Bueno, ni hablar. ¿Equipo 7? ¿Equipo 7? Mande. ¿Alguien del equipo 7? Sí, yo. A ver, ¿por qué decimos que cuando vamos a ir al laboratorio, la corriente va a ser aproximadamente 6 miliamperes? ¿Por qué es aproximadamente 6 miliamperes en el laboratorio? Esto quiere decir que a lo mejor nos da 5.8 miliamperes. O a lo mejor nos da 6.2 miliamperes. A ver, equipo 9, equipo 10, que lo ayuden al compañero. ¿Alguien que lo quiera ayudar? Acuérdense que estoy haciendo presentación. Por favor, abran micrófonos y intervengan, porque no alcanzo a ver ahorita quiénes levantan, quiénes mandan mensajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy compartiendo y nada más veo a una sola persona, ¿ok? Bueno, pues básicamente puede ser cualquier tipo de cosas, desde el propio resistor. Por ejemplo, aquí tenemos un valor de 2 kilo ohms, pero pues obviamente sabemos que eso es lo ideal, porque en la práctica no tenemos realmente 2 kilo ohms, podemos tener 1.8 kilo ohms o 2.2 kilo ohms. Entonces, una cosa pueden ser los componentes. Sí. La otra cosa, pues pueden ser los mismos cables, o sea, el mismo conductor que presente cierta resistencia, por la cual podemos variar. Sí. Y otra cosa, pues puede ser también el calor, que se pueda ahí perder la energía. Entonces, siempre son muchas variables a las que tenemos que enfrentarnos a la hora de medir. Correctamente bien contestado. También podemos tener variaciones en la fuente. Nuestras fuentes no son totalmente ideales. A lo mejor tienen alguna variación de 0.01 volt o algo así. Entonces, estos nos van arrojando que los elementos en la vida real pues nos den exactamente como en la simulación. Aquí yo subrayaría de lo que mencionó nuestro compañero, que muchas gracias por ayudar, es que casi siempre va a ir con las variaciones que se tengan en los resistores. Acuérdense que la tolerancia en los resistores de 4 bandas es del 5% en el mejor de los casos, o 10%, ¿sí? Entonces, pues ya desde aquí tenemos esta variación que nos indicaba nuestro compañero, ¿sí? Con lo cual, pues a lo mejor no alcancemos 6 miliamperes, a lo mejor alcancemos algo muy, muy cercano a 6 miliamperes, ¿ok? Entonces es importante esto. Bien, adicional a esto, en esta simulación, estoy colocando aquí la corriente, digamos, principal que se le está demandando a la fuente. ¿Por qué? Porque por sentido común es importante que ustedes comprueben este dato. Este dato, pues es obviamente el que sustenta que aquí tengamos 6 miliamperes. Entonces es importante, aunque no nos lo están solicitando, pues que lo incluyamos, ¿sí? A partir de este dato, pues ya se entendería que obtuvimos una resistencia equivalente de 6 miliamperes, de 6 kilo ohm, perdón, y todos los demás elementos, ¿ok? Entonces, sí es importante que en la simulación, como ya les dije, vayan al simulador, y en el simulador, bueno, pues hagan la simulación, se aseguren que las lecturas se van a leer para acercarlas al reporte y obviamente pues no perdamos esos datos que son importantes. ¿Sale?
Bien, a ver, equipo 1 en este problema nos están solicitando varias cosas. Determine las corrientes 4 y la corriente de la fuente y determine el voltaje en B2. Inserte los medidores para medir las corrientes. Bueno, este es en la simulación, ¿ok? Bien, por aquí tenemos una ayudantía, lo he colocado por aquí para visualizar cuáles son los resultados a alcanzar. Pero vamos a irlos haciendo. Equipo 1, primeramente, pues, ¿qué es lo que debemos de hacer en este circuito? Primero resolver R2 y R3 que están en paralelo. Muy bien, entonces observamos aquí para irlo indicando que estos elementos están en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Porque comparten sus terminales con dos nodos, ¿ok? Bien, después... Ya después pues podremos resolver el circuito serie que nos quedó de R2 y R3 con R1. Muy bien, entonces, por ejemplo, si nosotros estamos reduciendo, pues lo que podemos hacer es básicamente, ¿no? Decir, bueno, en la primera resistencia equivalente 1 vamos a tener R1 en serie con el paralelo de R2 y R3. ¿Sale? Entonces ahí, por favor, equipo 1 encuentre este valor, mientras el equipo 2... 1.8 kiloohms. ¿Perdón? 1.8 kiloohms. Ok, perdón, déjenme borrar esto. Bien, entonces aquí tenemos 1.8 kiloohms. Equipo 2, después de eso, ¿qué haríamos? Equipo 2. La siguiente resistencia equivalente con R4. Muy bien. Resistencia equivalente, que si observan, pues va a ser la resistencia equivalente total, ¿sí? Es igual a R4, que está en paralelo a resistencia equivalente 1. Si lo obtienen, por favor, ¿cuánto nos da esto? Ya que tengan el dato, me lo pasan. $1.4 kiloohms. 76 kiloohms. ¿Alguien más que me lo verifique? Bueno, sí, creo profe, que es eso. sale eso. Sí, profe. 1.476. ¿Dijo? Sí. Hay veces que nos preguntamos cuántos decimales voy a poder, o se recomienda tener, ¿sí? Entonces, 2, 3 decimales son convenientes muchas veces para no hacer aproximaciones bueno, que nos vayan a alejar mucho de un determinado resultado, ¿sí? Bien, entonces, ¿ahora qué hacemos? Equipo 3, ¿en qué equipo íbamos? Equipo 4, equipo 4, equipo 5. ¿Están por ahí? Ahora calculamos la intensidad, ¿no? Ok, vamos a calcular la intensidad de la fuente, que es igual a... Al voltaje entre la resistencia equivalente. Exactamente. ¿Y esto a cuánto nos da? Eh, 8.13.
¿Seguros? Sí, profe. ¿Miliamperes? Sí. Ok, entonces 12, 6 kilos, 18, 2, 18, 2 y 8.2. Bien, ¿alguien que lo rectifique? Sí, me salió lo mismo a mí. Bien, entonces, vamos a nada más por preguntar. 18 kilo ohms en paralelo con 2 kilo ohms nos da 1.8 kilos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces aquí estamos perdiendo algún elemento, ¿no? ¿Sí ya se dieron cuenta? Hace rato que me dieron este resultado, me parece que tuvimos un error, que si observan 18 kilo ohms en paralelo con 2 kilo ohms, ¿cuánto da? ¿No es 9.8? Si alguien me lo rectifica. En paralelo, yo hice ya todo con la... Sí, miren, 18 kilo ohms entre 2 kilo ohms, esperamos una resistencia por abajo de 2 kilo ohms. ¿Alguien lo puede calcular, por favor? Creo que sí sale Nada más que 1.8. Sale 1.8, profe. 1.8 kilo ohms, pero es el paralelo de esto. Aparte nos faltó, aquí la ecuación dice R1. R1 es igual a 6.8 kilo ohms, por lo tanto, aquí le tengo que sumar Los 6.8 6.8 kilo ohms. ¿Sale? y da 8.6 kilo ohms. 8.6 kilo ohms. Esto es nuestra resistencia equivalente 1 que la estábamos observando por la ecuación que colocamos ahí como la resistencia en esta ramificación. ¿Ok? Eso va a estar en paralelo a 8.2. Por lo tanto, aquí tenemos este dato mal, porque es 8.6 kilo ohms en paralelo con 8.2 kilo ohms. Vamos a esperar un resultado más o menos de la mitad de esto, ¿no? Si alguien lo calcula, por favor. Le voy a borrar aquí para no hacernos tantas vueltas. Muy bien, entonces aquí tenemos, rectificando, 4. ¿Qué? 19, alguien que lo verifique, kilo ohms, estamos manejando en kilos. Sí, profesor. está bien. Sí, sale Muy eso. bien. Sí sale bien. Ok, ahora sí, la resistencia equivalente aquí es de 4.19 kilo ohms. Por lo tanto, este resultado cambiaría. Dado 2.86. 2.86 miliamperes. ¿Sí? Me he permitido colocar aquí algunos de los resultados para irlo checando y que no estemos tan lejos de la realidad, ¿ok? Entonces, esto ya lo obtuvimos, ¿sí? Nos falta obtener la corriente 4. A ver, no sé si esté por ahí el equipo 10 o el equipo 11. ¿Equipo 10 o equipo 11? Sí, profe, aquí estamos. Sí. Bueno, el 11. ¿Cuál sería el valor de I4? Voy. ¿Cómo calculamos I4 para toda la clase? Voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje? El de E, que es 12. Primeramente hay que especificar ahorita que el voltaje es en R4, Okay. entre la resistencia 4, ¿sí? Lo que nos está diciendo nuestro compañero es que si observan R4 en el circuito y debido a los nodos donde está conectada, entonces observamos que está en paralelo a E. Por lo tanto, el voltaje R4 es igual al voltaje que está en E y lo podemos sustituir de esa forma. Tenemos 12 volts entre
8.2 kiloohms. ¿Estamos de acuerdo? Y esto, para que lo rectifiquen, debería de dar 1.46 miliamperes. Sí, de eso, profe. Sí, profe, Sí. sí queda. Ok, entonces si observan, bueno, esto se los voy a indicar porque es importante. Si nosotros estuviéramos en un examen y tenemos esto como examen, lo primero que deberíamos de haber hecho es calcular I4, porque por lo menos inmediatamente tenemos un resultado de lo que nos están solicitando. ¿Ok? Y después nos metemos con todo lo demás. Entonces, por inspección, cuando vean el circuito, pues digan, esto lo puedo calcular inmediatamente y bueno, pues hay que calcularlo, por sobre todo porque luego los tiempos se nos vienen encima, ¿no? ¿Se entendió? Ahora nos falta calcular el voltaje 2. ¿Alguien sabe cómo lo podemos calcular? A ver, ¿dónde está el voltaje 2? Aquí lo tenemos, estoy despejándolo, ¿sí? Aquí está. El voltaje 2, ¿a qué es igual? El voltaje 2 es igual al voltaje en R2 y al mismo tiempo es igual al voltaje en R3. ¿Por qué? Porque están en paralelo, ¿sí? Ahora hay que saber cuál es la corriente que circula por esta ramificación que estoy indicando aquí. ¿Cuál sería esa corriente? La corriente que circula, voy a ponerle en R1, ¿a qué es igual? ¿Alguien sabe a qué es igual la corriente en R1? Es al voltaje de la fuente sobre la resistencia R1. Exactamente, el voltaje de la fuente, si observan, este voltaje de la fuente está conectado a este nodo superior y al nodo de tierra. Entonces toda la ramificación en medio va a quedar paralelo a lo que es el voltaje de la fuente. Por lo tanto, ponemos el voltaje de la fuente entre la resistencia. Acuérdense que estamos observando la corriente en toda la ramificación. Entonces sería la resistencia equivalente 1. ¿Ok? Porque como estamos observando toda la ramificación, entonces tendríamos que tomar en cuenta el paralelo de R2, R3 más R1. Y eso ya lo sabemos que da 8.6. 8.6 kiloohms dividen a 12 volts. $1.39 ¿qué? Miliamperes. Aquí voy a hacer un paréntesis, ¿ok? Si observan, esta corriente, la corriente S, lo voy a pintar aquí en la parte superior. La corriente S, ¿sí? Va a llegar a este nodo. En este nodo, la corriente S se va a ramificar. Si observan, por inspección, la corriente S se va a ramificar aquí. Por lo tanto, la corriente en R1 más la corriente 4 es igual a la corriente S. De aquí pudimos por inspección observar que la corriente en R1 va a ser igual a la corriente S menos la corriente 4. Y también pudimos haber llegado aproximadamente a 1.39 miliamperes. Cierro el paréntesis. ¿Quedó claro? Entonces observemos que podemos ir por un lado o por otro. ¿Sale? Finalmente, vamos a calcular
finalmente vamos a calcular el voltaje V2, ¿sí? Entonces, permítanme borrar esta parte de aquí. Vamos a borrar esta parte. Y aquí vamos a decir que el voltaje 2 es igual a la corriente en R1, o sea, la corriente que circula en toda esa rama, ¿sí? Por R2 en paralelo con R3. Y como ya conocemos los valores, esto es 1.39 miliamperes aproximadamente, que multiplica, me parece que salió a 1.8 kilo ohms hace rato, ¿no? Acabo de borrarlo. Esto es igual a que, jóvenes, aproximadamente el voltaje 2 es igual, o debería de ser igual a 2.51 volt. Si alguien lo rectifica. 2.502. 502. Sí, es lo mismo, digamos, en el sentido de la aproximación. ¿Alguien más lo rectificó? También me salió eso. Sí. Ok. Bien. Por último, porque nuestra clase se está llegando al final, vamos a ver la simulación. Ya fui al simulador, ¿ok? Ya fui al simulador, ya armé el circuito, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí, pues es el paralelo de esto, ¿no? En serie con esta 6.8 kilos. Y la fuente de 12 volts y esta R de 8.2 kilo ohms. Si observan, la nomenclatura de los resistores está renombrado, pero bueno, al final de cuentas tenemos los valores, ¿sí? ¿Por qué surge por qué se renombra? Porque muchas veces en el mismo circuito podemos hacer un esquemático y podemos hacer una simulación. Ahorita se los voy a mostrar. Entonces, van a cambiar los nombres de los resistores o de la fuente, pero los datos de esos resistores y fuentes debe de ser el mismo. Bien, si observan aquí, les estoy indicando que estoy midiendo con el multímetro en su opción amperímetro, en su opción amperímetro. ¿Por qué es amperímetro? Porque si observan, la clave del instrumento es la misma clave de esta interfaz, y aquí estoy seleccionando ampere, A de amperímetro y corriente directa. Esto nos da 1.462 miliamperes, ¿ok? Esta corriente. ¿De cuánto nos dio la corriente? De, ¿dónde está? 1.46 miliamperes, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Equivalentemente lo mismo. Aquí estoy midiendo el voltaje. Lo que quiero subrayar es que el voltaje se mide en paralelo. Estoy midiéndolo con este instrumento, que es el instrumento 2. Y aquí está su interfaz gráfica. Y esto nos da 2.512 volts, ¿ok? Entonces, si observan, estoy seleccionando voltaje y corriente directa. Y por aquí, por comprobar, estoy visualizando la corriente de la fuente, ¿sí? La corriente que se le está demandando a la fuente, que es de 2.86 miliamperes. Si observan, deben de asegurarse siempre que cuando reporten una simulación, los datos del simulador se puedan leer, porque si no, pues no hay nada que calificar, ¿ok? Entonces, se lee bien, están bien, entonces, pues obviamente ponemos palomita ahí, ¿no? ¿Sale? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Dudas? No, profe. No, ¿No? profe. Por el momento no, profe. Bien, entonces, les indico ahorita que antes de terminar nuestra clase vamos a echarle un vistazo otra vez al simulador, rápidamente. Déjenme ver dónde quedó el simulador.
Aquí tenemos el simulador. Voy a pasar a otro circuito y si observan, este es el circuito del primer ejercicio y bueno, se están introduciendo aquí los diferentes elementos, ¿no? Si yo quisiera medir aquí la resistencia equivalente de este circuito, abro el circuito por la parte de la fuente para que esté desenergizada, coloco un ómetro, ¿no? Y puedo medir cuál es la resistencia equivalente del circuito, ¿sí? Bueno, como observamos, es de 6 kilo ohms, ¿no? La resistencia equivalente que ya la habíamos observado en el cálculo, ¿sale? Entonces, si observan, yo puedo marcar todo esto y llevarlo al Word para indicar cuáles serían los valores. Cuando solamente estoy haciendo la medición de un resistor, obviamente en el simulador pues es muy idealista, pero bueno, lo hago de esta forma, ¿no? El puro resistor, el instrumento, y si no tuviera el circuito, bueno, pues voy a indicar aquí con un punto de tierra cuál sería la tierra del circuito, ¿sale? Bien, entonces con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Ya les compartí el archivo. Vamos a seguir con los demás circuitos el día viernes, después, o el viernes o el martes que sigue, después de ver la inicialización de la práctica 1. Entonces, este viernes, por favor, avísenle a sus compañeros, nadie debería de faltar, ¿no? ¿Por qué? Porque es obligatoria la asistencia el día que presentamos la práctica para que la hagan, ¿ok? Entonces, ahí les avisan a sus compañeros que faltaron el día de hoy, por favor. ¿Sí? ¿Preguntas? Ok, profe. No. Ok, entonces gracias, nos vemos el día viernes, por favor. Nos vemos, gracias. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hagan los ejercicios que se quedaron por ahí para adelantar. Sí. Nos vemos.